Guardianes ancestrales. Nunca olvidaré la primera vez que mis pasos tocaron el suelo agrietado de aquel pueblo al que pocos se atrevían a entrar. Había escuchado historias, susurros que se repetían en las cantinas y caminos de los viajeros, pero todos coincidían en una advertencia: no despiertes a los guardianes. El óxido del aire me quemaba la garganta. El silencio era tan espeso que sentí que incluso el viento tenía miedo de atravesar esas calles. Las casas, desmoronadas y cubiertas de polvo, parecían haberse detenido en un tiempo que ya no existía. No fui por curiosidad ingenua, sino por desesperación. Mi vida estaba quebrada, deudas, enfermedades en mi familia y un peso en el alma que me arrastraba hacia la oscuridad. Alguien me habló de este lugar y de un antiguo poder que aún habitaba sus ruinas. Un poder capaz de conceder lo imposible, si uno estaba dispuesto a pagar el precio. Recuerdo haber cruzado la entrada del pueblo cuando ya caía la tarde. El cielo se teñía de rojo, como si ardiera en brasas, y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Fue ahí cuando escuché por primera vez el lamento, un suspiro grave, profundo, como si miles de gargantas invisibles lloraran al unísono desde debajo de la tierra. Me detuve, con el corazón golpeando mis costillas. No había nadie. No podía haberlo. Pero el lamento continuó, expandiéndose entre las calles como una niebla sonora que se enroscaba en mis pensamientos. Seguí caminando, forzándome a no huir, hasta que llegué a la plaza principal. En el centro, todavía se erguía una piedra circular cubierta de símbolos desgastados. Reconocí algunos: espirales, jaguares y figuras humanas con los ojos vacíos. En el borde, se podía leer una inscripción casi borrada: aquí descansan los guardianes ancestrales. Que nadie interrumpa su vigilia. Una parte de mí quiso marcharse. Sentía que estaba traspasando una frontera invisible, un umbral donde la vida y la muerte se confundían. Pero mi ambición, mi necesidad, pudo más. Al anochecer, encontré refugio en lo que parecía haber sido la casa del curandero del pueblo. El techo estaba vencido, pero aún quedaban frascos vacíos y velas petrificadas en sus mesas. Y allí, como si hubiera esperado por mí, encontré un manuscrito cubierto de polvo. La letra era temblorosa, pero clara, hablaba de los rituales para invocar a los guardianes. Describía las ofrendas, los cánticos, y el lugar exacto donde debía hacerse, la piedra del centro de la plaza. Mientras la vela que encendí chisporroteaba, una parte de mí gritaba que quemara ese texto y me marchara. Pero otra, más fuerte, me empujaba hacia adelante. ¿Qué tenía que perder, después de todo? Y esa noche, lo decidí, despertaría a los guardianes. La noche en que decidí llevar a cabo el ritual, la luna estaba cubierta por nubes densas, como si incluso el cielo se negara a presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Mis manos temblaban al sostener las páginas del manuscrito. La tinta estaba corroída, pero podía leer con claridad las instrucciones. El que llame a los guardianes debe hacerlo con sangre propia, bajo el silencio de la medianoche, y no debe mirar a los ojos de lo que despierte. El silencio del pueblo era insoportable. Cada crujido de madera, cada soplo de viento me hacía girar con la certeza de que alguien me observaba. Caminé hacia la plaza, llevando conmigo una vela, un cuchillo oxidado que encontré en la vieja casa del curandero, y una pequeña jarra con agua que debía consagrarse en la piedra. Cuando llegué al centro, la piedra circular parecía distinta a la tarde, brillaba con un resplandor húmedo, como si respirara. Coloqué la vela en el borde y me arrodillé, tratando de no pensar en lo absurdo de lo que hacía. Pero había algo más fuerte que el miedo, la voz interna que me decía que los guardianes podían darme lo que necesitaba. Leí las palabras en voz alta. No entendía del todo el idioma, una mezcla de náhuatl y murmullos arcaicos, pero al pronunciarlas, sentí que el aire se espesaba. La vela comenzó a agitarse aunque no había viento, y mi sombra se estiró hasta cubrir la piedra entera. Entonces llegó el momento de la sangre. Tomé el cuchillo, presioné contra mi palma y el filo oxidado se hundió en mi piel. El dolor fue intenso, pero más insoportable fue ver cómo las gotas caían sobre los símbolos tallados. Al contacto con la sangre, los grabados parecieron despertar, brillando en un tono rojo vivo. La tierra tembló bajo mis rodillas.
Al principio fue un estremecimiento leve, como un murmullo. Pero pronto, un crujido profundo recorrió la plaza, como si el suelo estuviera siendo desgarrado desde adentro. Los ladridos de perros a lo lejos se alzaron al unísono, como si hubieran sentido el despertar. El aire se llenó de un hedor imposible de describir, putrefacción mezclada con hierro y ceniza. Me tapé la nariz, pero fue inútil. Una grieta se abrió justo en el centro de la piedra, exhalando un aliento caliente y húmedo que me hizo retroceder. Y entonces lo escuché, un tambor. No había nadie allí, pero el sonido retumbaba desde las entrañas de la tierra. Golpes lentos, graves, como si el corazón de algo antiguo estuviera latiendo bajo mis pies. Quise detenerme, correr, pero mi cuerpo no respondía. Una fuerza invisible me mantenía arrodillado frente a la grieta. Mis labios, sin que yo los moviera, comenzaron a repetir el cántico escrito en el manuscrito. Yo no hablaba, era como si alguien hablara a través de mí. De pronto, una mano, o lo que parecía una mano, emergió de la grieta. No era carne, no era hueso. Era un miembro oscuro, cubierto de símbolos incandescentes que se movían como serpientes bajo la piel. Los dedos eran largos, imposibles, y cada uña parecía un fragmento de obsidiana. El tambor se aceleró. Más manos surgieron. Luego un rostro, apenas visible en la penumbra, un cráneo con ojos encendidos en fuego, sin párpados, que me observaba aunque yo había prometido no mirar. En ese instante lo comprendí, no había invocado espíritus para ayudarme. Había abierto una puerta que mantenía encerrados a los guardianes. Y ellos no querían ayudarme, querían salir. Un grito desgarrador brotó de la grieta, un alarido que me atravesó los huesos. Caí al suelo, cubriéndome los oídos, sintiendo que mis tímpanos iban a estallar. El suelo entero vibraba, como si estuviera vivo. No sé cómo logré arrastrarme fuera de la plaza, pero recuerdo que mis manos sangraban y mis rodillas estaban cubiertas de polvo y tierra. Al voltear, vi la grieta aún abierta, respirando, esperando. Y escuché una última advertencia, susurrada en mi cabeza por voces que no eran mías. Ahora nos perteneces. Y cuando la luna vuelva a oscurecerse, vendremos por ti. No sé cuánto tiempo permanecí postrado frente al altar improvisado que había construido sobre la grieta abierta en la tierra. La vela seguía ardiendo débilmente, temblando como si estuviera a punto de extinguirse bajo un viento que no sentía en la piel, pero que se movía a mi alrededor con la cadencia de un aliento invisible. El aire era espeso, como si de pronto hubiera despertado bajo el agua de un río oscuro. El silencio se había vuelto tan absoluto que mi corazón latía en mi pecho como un tambor de guerra. Ningún grillo, ninguna rama quebrada, ningún perro lejano ladrando en el monte. Solo yo y ellos. Porque ya estaban allí. Lo sentía. El suelo vibraba, no con violencia, sino con un rumor grave, como el murmullo de voces subterráneas que ascendían desde el vientre del mundo. Alcé la mirada y noté que las paredes de las casas del pueblo parecían inclinarse, proyectando sombras alargadas que se deformaban como brazos. Cada callejuela se volvió un pasillo sin fin, y los huecos de las ventanas, oscuros y vacíos, parecían ojos fijos en mí. Guardaste silencio demasiado tiempo. Una voz grave se coló en mi mente, retumbando sin necesidad de sonido. Me llevé las manos a los oídos, pero no era allí donde vibraba. Era dentro de mis huesos. Y entonces, lo vi. Una silueta enorme emergió del polvo en la plaza central, justo frente al pozo seco que siempre había sido el corazón del pueblo. Primero pensé que era humo, pero pronto distinguí la textura de su piel, roca desgastada, cubierta de grietas y musgo. Sus brazos eran troncos retorcidos, y su rostro, apenas esculpido, tenía cavidades donde brillaban brasas en lugar de ojos. Era uno de los guardianes. Sentí un impulso de correr, pero mis piernas estaban clavadas al suelo como raíces. Apenas podía respirar, y sin embargo mi alma reconocía lo que mis labios no podían pronunciar. No era un demonio, no era un espectro cualquiera, era un vestigio de lo más antiguo que pisó esta tierra. Fuiste tú, quien abrió las puertas. La voz volvió a sonar, más clara, y esta vez fue acompañada de un rugido de la tierra que partió en dos el pavimento de la calle. De pronto, no era solo uno.
En cada esquina, en cada umbral del pueblo, otras formas comenzaron a levantarse. Algunos tenían figuras semejantes a jaguares de piedra, con colmillos que brillaban como obsidiana recién tallada. Otros eran como ancianos hechos de barro y ramas secas, cuyos ojos ardían como lunas rojas. Todos me observaban, inmóviles, expectantes, como si aguardaran mi próxima acción para dictar sentencia. El frío me calaba hasta el alma, pero mi cuerpo sudaba como si estuviera ardiendo. ¿Qué he hecho?, murmuré apenas, mi voz quebrada resonando en el aire muerto. Las sombras se movieron. Los guardianes no avanzaron, pero algo más lo hizo. De las grietas en la tierra comenzó a brotar un humo oscuro, espeso como brea, que ascendía lentamente y se retorcía hasta formar manos espectrales. Se arrastraban por el suelo, acariciando las piedras y las paredes, buscando algo. Buscándome. No pude contener el grito cuando una de esas manos me rozó el tobillo. Fue como si me hubieran inyectado fuego líquido en la sangre. Mis rodillas temblaron, y caí contra el suelo helado. Vi como mi piel se ennegrecía en el punto de contacto, como si hubiera sido marcado. «Ya no estás solo», susurró otra voz, más aguda, más cercana. Me giré y detrás de mí, en el umbral de una casa abandonada, apareció una figura distinta a las otras. No era de piedra ni de barro. Era humanoide, demasiado humano, con el rostro cubierto por un manto de ceniza que dejaba ver solo sus ojos, dos pozos interminables, sin iris ni pupila, en los que se arremolinaban espirales de humo. Me tendió la mano. «Camina con nosotros», dijo con suavidad, pero en esa dulzura había una amenaza oculta. Retrocedí arrastrándome, con las palmas raspadas en la tierra. Mi respiración se quebraba como si me faltara el aire, y cada sombra que me rodeaba parecía crecer con mis jadeos. Los guardianes me observaban sin intervenir, como jueces que ya habían dictado sentencia pero aguardaban el momento exacto de ejecutarla. No entendía por qué no me destruían en ese instante. Tal vez porque ya lo habían hecho. Tal vez porque, al abrir la tierra, yo mismo me había condenado. Y fue en ese momento, en medio de la desesperación, cuando comprendí lo más atroz de todo: no eran entidades recién llegadas. No habían atravesado un portal gracias a mí. Siempre habían estado aquí, enterrados bajo las raíces, dormidos en las piedras, agazapados en la memoria de este pueblo. Yo no los había invocado, yo los había despertado. Las campanas de la iglesia, oxidadas y mudas desde hacía años, comenzaron a repicar por sí solas. El sonido retumbó como un trueno que rasgaba el cielo, aunque la torre estaba desierta. Y cada campanada era una advertencia, un eco de la condena que se había desatado sobre mí. Miré de nuevo a la figura de ojos de humo, que seguía tendiéndome la mano. Sonrió apenas, y sus labios eran como grietas de ceniza por donde escapaban llamas. El despertar es irreversible. Ahora eres parte del pacto. Quise negarlo, gritar, romper la realidad con mi propia voz, pero lo único que logré fue escuchar mi propio eco, multiplicado y burlón, repetido por cada sombra en cada rincón del pueblo vacío. Y comprendí, con un terror que me arrancó el aire de los pulmones, que ya no estaba solo ni lo estaría jamás. No recuerdo cuando cerré los ojos por primera vez después de aquella noche. Quizás nunca lo hice. O tal vez sigo atrapado en un sueño del que no he despertado. La línea que divide la vigilia del sueño se ha disuelto en mi vida como sal en agua. No sé cuándo estoy aquí, en este pueblo abandonado, ni cuando camino en los pasillos oscuros de mi propia mente. Los guardianes no me observan únicamente desde las calles, los techos y los umbrales. Ahora también se esconden detrás de mis párpados. Basta un parpadeo para verlos de cerca, inmensos, respirando dentro de mí. La primera vez ocurrió una madrugada. Había buscado refugio en la iglesia en ruinas, con la esperanza de que las paredes consagradas ofrecieran algo de resguardo. Me tendí en el suelo frío, y el sueño me atrapó como una trampa. En el sueño estaba de pie frente al altar, pero no era yo quien estaba allí. Mi cuerpo, sí, pero moviéndose como un títere, con gestos que no me pertenecían. Mis brazos se elevaban solos, y de mis labios surgían palabras en una lengua que no reconocía pero que quemaba mi garganta al pronunciarse. Desperté gritando, con la boca reseca y la lengua marcada,
como si hubiera hablado realmente. Y lo peor fue descubrir que en el altar había símbolos trazados en polvo negro, idénticos a los que vi en mis visiones. Ellos estaban usando mi voz. Desde entonces, mi mente dejó de ser solo mía. En ocasiones pienso en escapar, pero de inmediato escucho un murmullo en mi cabeza que me responde antes de que formule el pensamiento. No puedes. Aquí perteneces. A veces ese murmullo es un coro de voces graves, otras veces es el susurro de una sola, femenina, seductora, casi maternal. Y en otras ocasiones son carcajadas que me sacuden los huesos hasta hacerme sangrar por la nariz. Intenté mantenerme despierto, resistir el sueño a toda costa. Pero el cuerpo no aguanta demasiado. Cada vez que cierro los ojos me arrastran más hondo. En uno de esos sueños, me vi en medio de un círculo de guardianes. Ya no eran estatuas vivientes ni bestias de piedra. Tenían mis ojos, mi boca, mis manos. Eran versiones de mí mismo multiplicadas, desfiguradas, y cada una repetía: nosotros somos tú. Tú eres nosotros. Quise gritar que no, que yo no era parte de ellos, que aún tenía control. Pero ¿cómo negarlo si yo mismo escuchaba sus voces saliendo de mi garganta? El día y la noche se mezclaron en un mismo pulso. A veces despierto con recuerdos que no son míos, guerras antiguas, sacrificios humanos, aldeas ardiendo mientras hombres de piedra caminan entre los cuerpos. Otras veces despierto con mis manos cubiertas de tierra fresca, como si hubiera estado cavando. Anoche fue distinto. Anoche soñé que estaba en la casa donde crecí, con mis padres vivos otra vez, la cocina iluminada y el olor del maíz recién cocido. Pero cuando mi madre me miró, tenía los ojos de brasa del guardián de piedra. Y cuando mi padre habló, era la voz grave que escuché en la plaza. El despertar es irreversible. Me desperté llorando, con la certeza de que incluso mis recuerdos habían sido contaminados. He empezado a escuchar los pasos de los guardianes dentro de mí. No afuera, no sobre el pavimento del pueblo maldito, sino en mis entrañas. Caminan en mi pecho, en mi cráneo, como si mis huesos fueran pasillos. A veces siento sus manos desde dentro, empujando mi piel, tratando de asomar sus formas. Hoy me acerqué al pozo central otra vez. No sé por qué lo hice, quizás porque ellos lo ordenaron, aunque no lo dijeron con palabras. Lo que vi me robó cualquier resto de esperanza, mi reflejo ya no era el mío. Era un rostro híbrido, mitad humano, mitad roca hendida, con grietas incandescentes que se abrían como cicatrices de fuego. Parpadeé, y mis ojos reflejados eran cavernas ardientes. Me lancé hacia atrás, temblando, y juré que no volvería a mirar. Pero sé que no hay huida posible. Ellos ya no solo me vigilan, ahora habitan dentro de mí. Soy su templo, su prisión y su ofrenda. Y lo más terrible es que comienzo a perder el miedo. Una parte de mí, esa parte que ya no siento como mía, empieza a disfrutarlo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que llegué a este pueblo muerto. Los días se deshacen como ceniza entre los dedos, y ya no tengo certeza de si sigo contando en horas, en lunas o en respiraciones entrecortadas. Lo único que sé es que mi cuerpo está cambiando. Todo comenzó con pequeñas grietas en la piel, apenas visibles, como cortes superficiales. Pensé que era resequedad, resultado de la tierra seca y el frío nocturno. Pero esas grietas no sangran. Lo que brota de ellas es un polvo grisáceo, como si mi carne se desmoronara en piedra pulverizada. Cuando me froto los brazos, el polvo cae en finas nubes que se mezclan con el viento. Y aún así, bajo las capas resquebrajadas, algo arde. Al tocarme el pecho, siento un calor constante, un latido que no es solo mío. Late al mismo ritmo que el suelo, como si el corazón del pueblo palpitara en mí. Mis uñas se han endurecido, oscuras y filosas. Mis ojos, lo noto cuando me reflejo en cualquier vidrio roto o charco turbio, ya no tienen el mismo color. Brillan con un resplandor febril, una luz amarillenta que vibra en la penumbra. Al principio me horrorizó, pero ahora me descubro observándome con cierta fascinación. Lo más espantoso es cómo la realidad se desgarra alrededor mío. Calles que antes eran ruinas ahora se doblan, se arquean, se inclinan hacia mí como si el pueblo mismo me reconociera como dueño o maldición.
Las casas abandonadas gimen en la noche, las maderas crujen con voces que me llaman por mi nombre. No es imaginación, lo escucho claro, nítido, como un coro de gargantas ocultas tras las paredes. Ayer crucé la plaza y vi como las estatuas de piedra, esas figuras antiguas de los guardianes, movieron la cabeza lentamente para seguirme con la mirada. Pero no fue solo eso. Los muros del kiosco comenzaron a cubrirse de símbolos idénticos a los que ahora aparecen en mi propia piel, como tatuajes ardientes. El pueblo entero se está transformando conmigo, como si nuestra carne y sus muros fueran un mismo organismo. Mis sueños ya no son sueños, son prolongaciones de la vigilia. He visto grietas abrirse en el suelo y de ellas emerger manos enormes, manos de piedra que buscan aferrarse a mi cuerpo. He visto cómo los árboles secos del camino se retuercen, y de sus ramas cuelgan rostros humanos petrificados que gimen con un lamento eterno. Lo peor sucedió anoche. Fui al pozo otra vez, atraído por un impulso que no puedo detener. Al asomarme, el agua reflejaba no solo mi deformidad creciente, sino también el pueblo ardiendo en llamas invisibles. Las casas, las calles, todo envuelto en un fuego silencioso, un fuego que no consumía, sino que moldeaba. Y allí, en el fondo del pozo, escuché mi propia voz, multiplicada por 100 gargantas, gritando que el fin ya había comenzado. Al retirarme, noté que las piedras del suelo se habían levantado formando un sendero que me conducía de regreso a la iglesia. No caminé por voluntad propia. Mis pies avanzaban solos, siguiendo el compás de un tambor lejano que retumbaba en mis costillas. El aire mismo se siente más denso. Las noches no son oscuras, palpitan. Hay un resplandor rojizo que brota de las grietas en la tierra, como si un volcán dormido despertara bajo el pueblo. Y yo soy parte de ese despertar. Ya no sé dónde termina mi cuerpo y dónde comienza el de ellos. No sé si las voces en mi cabeza son pensamientos míos o recuerdos de una piedra que aprendió a soñar. Mi reflejo me muestra un híbrido, piel que se abre como roca quebrada, venas de fuego corriendo bajo la superficie, ojos que ya no parpadean con humanidad. Y aún así, algo dentro de mí se resiste. Una chispa diminuta que todavía me recuerda que fui humano, que tuve una vida, un nombre, unos padres. Pero esa chispa es débil. Y cada día se ahoga más bajo el peso de los guardianes. Lo que más temo ahora no es perderme a mí mismo, sino que el pueblo entero despierte conmigo. Porque cada grieta en mis brazos tiene su eco en los muros, en las piedras, en las casas. El pueblo es mi reflejo, y yo soy el suyo. Si ellos logran tomarme por completo, no quedará ruina que no camine, ni sombra que no respire. Y entonces, la tierra misma volverá a levantarse para reclamar a los vivos. Y yo seré el primero en abrirles el camino. No sé si esto que escribo son palabras o solamente los últimos ecos de mi cordura tratando de dejar huella antes de ser devorado. No sé si mi mano aún obedece a mi voluntad o si son las grietas de piedra en mis dedos las que raspan el papel con su propio lenguaje secreto. El pueblo late conmigo. Lo siento cada vez que cierro los ojos, los muros respiran, el suelo palpita, las ventanas tiemblan como párpados gigantes. Cuando inhalo, el viento se detiene. Cuando exhalo, los árboles se inclinan. He llegado a ser el núcleo de este lugar maldito, el corazón de un organismo que nunca debió despertar. Y, sin embargo, dentro de mí todavía queda algo que grita. Una chispa, una voz humana, débil pero obstinada, que no quiere rendirse. No eres ellos, me repito, mientras el eco de 100 gargantas responde, eres nosotros. Me aferro a los recuerdos, el rostro de mi madre, la calidez de una tarde normal, la risa que alguna vez tuve con amigos cuyo nombre casi no logro recordar. Pero los guardianes son astutos. Se disfrazan con esos recuerdos. Me muestran a mi madre hablándome desde las sombras, extendiéndome sus brazos, y cuando intento abrazarla, su carne se abre en grietas y de su boca sale polvo negro. Siento mi cuerpo deshacerse. La piedra avanza por mi pecho, por mi cuello, subiendo poco a poco hacia mi rostro. Mis lágrimas son como vidrio derretido, queman y dejan surcos brillantes en mis mejillas. Cada respiración es un esfuerzo por no quedarme detenido como estatua. La iglesia, antes ruina, ahora resplandece como un templo vivo.
Las paredes se han llenado de símbolos ardientes, los vitrales emiten una luz roja que no viene del sol ni de la luna. Dentro, el altar palpita como una herida abierta. Sé que me llaman a entrar. Sé que ahí será el final. Pero todavía lucho. Me encierro en mi mente, en un rincón oscuro donde creo que aún mando yo. Allí imagino una hoguera encendida, una llama pequeña que late con mi propio nombre. Esa llama es lo único que me separa de convertirme por completo en ellos. Cada noche, los guardianes se acercan más. Lo siento recorrer mis huesos como raíces, me susurran que si me rindo todo dolor desaparecerá, que ya no habrá más soledad, que seré parte de algo eterno. Y por un instante, lo confieso, he estado tentado. ¿Qué sentido tiene resistir si el pueblo entero ya está mutando conmigo? ¿Qué importa un alma frente al poder de siglos enterrados? Pero entonces recuerdo la primera vez que los invoqué, la necedad que me trajo aquí, y entiendo que la condena no solo es mía, sino de todo lo que toque. Si cedo, este despertar no se limitará a mí ni a estas ruinas. El mundo allá afuera sentirá el eco, y las grietas no dejarán de extenderse. Anoche, mientras dormía, soñé que caminaba por calles conocidas, vivas, llenas de gente, pero sus rostros comenzaron a quebrarse, a llenarse de grietas idénticas a las mías. Cada niño, cada anciano, cada mujer se convirtió en piedra, y todos me miraban con odio y súplica al mismo tiempo. Desperté gritando, con la garganta seca, y comprendí que mi lucha no es solo por mí, sino por todos ellos. Así que hoy he tomado una decisión, resistir hasta el último respiro, aunque mis huesos se vuelvan polvo. No me importa si el pueblo me reclama, si mis ojos se encienden con su fuego o si mi piel termina siendo piedra. Mi alma no será suya. He empezado a cantar, como lo hacía mi abuela cuando yo era niño. Un canto simple, humano, quebrado por mi voz gastada. Y con cada nota, siento que la llama dentro de mí parpadea más fuerte. Los guardianes gruñen, se retuercen, el suelo tiembla con furia. Pero mientras canto, aunque sea un instante, vuelvo a sentirme humano. No sé cuánto más podré sostener esta rebelión, ni si tiene sentido luchar contra algo tan vasto y antiguo. Pero prefiero arder en mi fuego humano que congelarme en su piedra eterna. La iglesia sigue llamándome. Sé que allí me espera la última decisión, la entrega o el sacrificio. Quizás ahí, en ese altar que late como una herida, encuentre el desenlace. O tal vez ya lo encontré desde el primer momento en que abrí la tierra y desperté lo que dormía. El suelo me llevó hasta la iglesia sin que mis pies lo decidieran. Era como si ya no caminara, como si el pueblo mismo me arrastrara hacia el corazón palpitante de su condena. Las puertas, enormes y pesadas, se abrieron solas con un lamento metálico, como si suspiraran al reconocerme. Adentro, todo era distinto. No quedaba rastro de ruina ni abandono. Las paredes respiraban como costillas gigantes, los vitrales ardían en rojo y negro, proyectando sombras que se retorcían como serpientes. El altar estaba vivo. Latía. Se abría y cerraba como una boca gigantesca sedienta, exhalando una bruma negra que olía a tierra mojada y sangre vieja. Los guardianes me rodearon. No los veía con los ojos, pero sentía su presencia en mi médula, en mis pulmones, en cada latido que ya no me pertenecía. Escuché su voz como un rugido dentro de mi cráneo. Elige. Frente a mí, el altar mostró dos visiones. A mi izquierda, un horizonte oscuro donde yo, convertido en piedra y sombra, caminaba con ellos, eterno, invencible, guardián de secretos que ningún hombre debía tocar. A mi derecha, la llama diminuta que había protegido dentro de mí, mi única chispa humana, brillaba frágil en medio de la noche. Pero al acercarme a ella comprendí que si la abrazaba, se consumiría conmigo. Sería ceniza. Sería sacrificio. Y el pueblo, quizás, volvería a dormir. Caí de rodillas. Sentía mis manos endurecerse, mis dedos transformarse en garras de roca. Mi rostro crujía al moverlo. Los guardianes me ofrecían poder, una eternidad sin dolor, la pertenencia a algo inmenso. Y, por un instante, lo deseé. Porque tenía miedo. Porque ya estaba cansado. Pero recordé el sueño,
los rostros de todos transformados en piedra por mi culpa. Recordé la voz de mi abuela, su canto quebrado, su mirada llena de vida. Recordé que alguna vez fui humano, y que lo único que me separaba de las sombras era la decisión de seguir siéndolo, aunque me costara todo. Me levanté, caminé hacia el altar. El aire quemaba, cada paso era como arrastrar toneladas. Las paredes se estrechaban, los vitrales lloraban sangre. Los guardianes gritaban dentro de mí, prometiéndome grandeza, maldiciéndome por mi terquedad. Extendí las manos hacia la llama. La tomé. El fuego me atravesó. No era calor, era un rayo puro, un grito de la vida misma desgarrándome desde adentro. Sentí mi cuerpo romperse, mis huesos partirse en miles de pedazos, mis venas arder como ríos de lava. Todo se volvió luz y dolor. El altar chilló, un rugido que estremeció al pueblo entero. Las paredes colapsaron en polvo, los símbolos se borraron, los guardianes gritaron hasta extinguirse. La bruma negra desapareció, como si nunca hubiera existido. Y yo caí. No sé si aún tenía cuerpo, no sé si respiraba. Solo vi cenizas. Mis cenizas. Y en medio de ellas, la llama brilló una última vez, y luego se apagó. Cuando abrí los ojos, el pueblo estaba vacío, en silencio, como si nunca hubiera sido tocado por lo maldito. El amanecer pintaba el cielo en tonos suaves. No quedaban huellas de los guardianes ni del altar viviente. Solo ruinas comunes, viejas piedras sin vida. Pero yo ya no era el mismo. Sentía el hueco en mi pecho, donde antes ardía algo que ahora había entregado. No sabía si estaba vivo o muerto. Solo sabía que había resistido, que había elegido ser humano hasta el final, aunque me costara todo. Caminé por las calles silenciosas, sabiendo que nadie creería esta historia, que nadie vería lo que vi. Pero también entendí que mi sacrificio, aunque minúsculo frente al cosmos, había cerrado una puerta que nunca debía abrirse. El pueblo dormía otra vez. Y yo solo era un eco entre sus piedras. En cada rito, en cada susurro del oculto, late una advertencia: no todo poder merece ser buscado, no toda puerta merece ser abierta. Yo elegí perderlo todo antes de entregarme a la sombra, y en esa pérdida hallé el único triunfo verdadero: seguir siendo humano hasta el último instante. Que mis palabras viajen a través del tiempo como un susurro a tu oído. Escucha a la vida, escucha a tu fuego interno. Porque incluso en la oscuridad más densa, una chispa basta para desafiar a la eternidad. Soy solo un eco, pero si esta historia resonó en tu espíritu, te invito a seguir explorando conmigo las sendas del misterio. Suscríbete al canal Chamán, donde cada relato es un portal y cada palabra un conjuro. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Gracias por caminar entre sombras con nosotros.